Como les acabo de comentar, el objetivo de la materia en sí, genéricamente, es estudiar diferentes tipos de funciones y su análisis, el análisis matemático sobre estas funciones elementales. Porque más allá de que algunas funciones seguramente ustedes no las vieron, son funciones elementales de la matemática. La generalización se hace en matemática 2. O sea, este año vemos funciones particulares y con las herramientas que aprenden en matemática 2 pueden analizar cualquier tipo de función. Pero nos metemos en el terreno de estas funciones este primer año. Ya hablamos de la función lineal. Uno lo que comentó en su momento es que toda función tiene relacionada consigo una fórmula y una representación gráfica. Es decir, si yo hablo de la función lineal en el eje cartesiano XY, automáticamente interpretamos que el dibujo, la representación gráfica de esa función, es una recta. Recta cuyo dominio son todos los reales y cuya imagen también son todos los reales. Recuerden que esto de dominio e imagen ya lo hemos comentado. El dominio son todos los valores de x que puede tomar la función y la imagen son todos los valores de y que toma la función. Al tener relacionada una expresión geométrica, es decir, la línea recta, asociamos automáticamente una ecuación general. Y es igual a m por x más b. Se había comentado que y igual mx más b representa las infinitas rectas. Cuando yo les doy valor puntual a m y a b, defino una recta en particular. Entonces, esta característica es afín a todas las funciones que vamos a ver. Una fórmula que define una expresión geométrica particular. La ecuación de la recta que define la recta en el plano. Entonces, de la misma manera, se trabaja con la cuadrática. ¿Por qué? Porque la cuadrática asimila un término adicional a la función lineal. ¿Por qué? Porque fíjense que esta es la ecuación, la forma general, la fórmula general de la ecuación cuadrática. Aparece el x al cuadrado famoso que define la función cuadrática. Entonces, ax al cuadrado más b por x más c representa todas las funciones cuadráticas que existen, con la particularidad que a deba ser distinto de 0, ya que si a es igual a 0, este término no estaría. Y al no estar ese término, dejaría de ser una función cuadrática y pasaría a ser una función lineal. Entonces, recuerden, ax cuadrado más bx más c representa la fórmula general de la ecuación cuadrática, para los cuales, si nosotros determinamos un valor de a, un valor de b y un valor de c, estaríamos definiendo una función cuadrática particular. Lo mismo que pasa con la lineal. Tengo una fórmula general que representa las infinitas rectas y dándole un valor a m y a b, se define una recta particular. Ahora, vamos a comentar esta situación, el dibujo. Recuerden que la representación gráfica es el dibujo de la función. Se mencionó que la función lineal, su representación, su dibujo, es una línea recta. Para la cuadrática, el objeto geométrico que estudiamos es el que se conoce como parábola, que puede ser una parábola de concavidad positiva o concavidad negativa, que ahora a continuación lo vamos a mencionar. La parábola es la vieja y conocida U. A nosotros en secundaria nos dicen, bueno, la función cuadrática es la U, o sea, tiene esta forma. Así como la función lineal es cualquier línea recta, ¿sí? Cualquier línea recta representa una función lineal. De la misma manera, esta parábola, esta U, así, o la U invertida, es la expresión, la representación de la función cuadrática. Es decir, esa línea roja, esa curva roja, representa la función cuadrática. Así como determinamos elementos característicos de la función lineal
también va a poseer elementos característicos la función cuadrática. Es decir, si nosotros recordamos la ecuación, por ejemplo, m por x más b, sabíamos que si m era positiva, la función es creciente, y si m era negativa, la función es decreciente. Es decir, definíamos una pendiente, un elemento característico de la función lineal. Después se podía analizar ordenada y raíces en la función lineal. En este caso iba a tener una raíz y una ordenada. Y a partir de la raíz y la ordenada, de las raíces en particular, definíamos conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Lo mismo pasa con la función cuadrática. Posee elementos característicos. El elemento característico puntual de la cuadrática es lo que se conoce como vértice. Que el vértice es un punto que va a ser el mínimo para la función cuadrática o el máximo para la función cuadrática. Es decir, el elemento característico en este caso es el vértice. Porque todos los demás elementos son analizables de la misma manera. Es decir, la función cuadrática tiene una ordenada al origen, y en este caso, en esta representación, la función cuadrática tiene dos raíces. Es decir, raíz y ordenada son elementos analizables comunes a todas las funciones. Después, cada una de las funciones que vamos a analizar van a tener particularidades, a llamarse pendiente en la función lineal, vértice en la cuadrática, asíntota horizontal o asíntota vertical en la exponencial o logarítmica. Entonces, esos elementos característicos son los que tienen que tener siempre en cuenta, ¿sí? Son los que van a necesitar. Noten que para poder representar la función cuadrática, vamos a buscar las raíces, el vértice y la ordenada al origen. A partir de buscar esos cuatro elementos que pueden definir la gráfica roja de la función cuadrática, vamos a analizar también la función. Repito, la representación gráfica es la curva roja, la parábola, cuya representación la vamos a hallar a partir de buscar las raíces, el vértice y la ordenada al origen. A partir de analizar esos elementos, podemos determinar algunas características de la función cuadrática. ¿Por qué? Porque piénsenlo así. Si yo tengo en un eje cartesiano una cuadrática de este estilo, esta cuadrática también tiene vértice, que en este caso es un máximo, dos raíces y la ordenada. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, a ver, encuentro esos cuatro elementos. ¿Cómo me doy cuenta si la función cuadrática es de este estilo o es de este estilo? O sea, ¿es una U de esta manera o es una U dada vuelta? Como para ponerlo en términos coloquiales, ¿sí? Así que vamos a la parte matemática específica de esta situación. Lo primero que vamos a analizar es lo que se conoce como concavidad de la función cuadrática. La concavidad de la función cuadrática hace referencia a si la parábola es de este estilo o si la parábola es de este estilo. Si la parábola es de este estilo, se dice que tiene concavidad positiva. Y si la parábola es de este estilo, se dice que tiene concavidad negativa. El tema es ahora en cómo me doy cuenta. Todo lo que hagamos de la función cuadrática se van a basar exclusivamente en lo que pase con A, con B y con C, que son los elementos particulares para una función cuadrática en especial. Es decir, piénsenlo de esta manera. Si yo, por ejemplo, tuviera una función f de x, función cuadrática, igual 2x al cuadrado menos 3x más 5, esto es la generalización de una función cuadrática, pero esto es una función cuadrática en particular, para los cuales el valor a igual 2, el valor b igual menos 3
y el valor c igual 5, van a definir una parábola particular, es decir, un dibujo particular para esa curva. Lo mismo que pasaba con la lineal. Es decir, según el valor de m, la pendiente estaba más o menos inclinada, pero en definitiva, para distintos valores de m, se definían distintas funciones lineales. Acá va a pasar lo mismo. Tengan en cuenta que a es el número que multiplica x al cuadrado, b es el número que multiplica la x, y c es el término independiente. ¿Estamos hasta acá más o menos? Todo esto es algo que teóricamente se trabaja en secundaria y cuadrática se suele trabajar sí o sí. No creo que haya alguien que haya cursado secundaria y no haya visto función cuadrática. ¿Sí? Así que bueno. Vamos ahora sí a todo el análisis puntual de la función cuadrática y a establecer cada elemento característico. Porque nuestro objetivo es representarla y analizarla. Siempre digo lo mismo. Si ustedes entienden función lineal, MRU en física tiene que salir enseguida. Si ustedes entienden función cuadrática, MRV, tiro vertical, caída libre y encuentro tiene que salir enseguida. Profe, si logran conectarlo con la matemática. Sí. no hable mucho de física porque estamos medio, ¿eh? Ah, está bien. ¿Están cursando? Sí, ¿no? Porque creo que... Sí, pero terrible japonés. Ah, pasa que es un lenguaje completamente distinto, es hasta que uno se acostumbre. Por eso digo que el mejor consejo que yo puedo darle es ese. Traten de relacionar a la función lineal y es igual a m por x más b con MRU, porque es lo mismo, ¿sí? Y a la cuadrática, la fórmula que acabamos de ver, y es igual a x al cuadrado más b x más c con MRV, ¿sí? Claro, porque el MRU es constante y el Es constante. MRV acelera. Es variable, tiene su aceleración, exactamente. Y De nada, no debo perdonar, pero bueno. al relacionarlo directamente, m es la velocidad del móvil y a es la aceleración del móvil. Directamente relacionado con la función lineal. Siempre pensando en la fórmula de espacio sobre tiempo, ¿sí? Después del despeje salen todas las otras fórmulas. Velocidad respecto del tiempo, espacio, ¿sí? Pero bueno, repito, si logran conectarlo ustedes y si el profesor de física se los relaciona con la matemática, sale enseguida. Pasa que hay que encontrar un punto de conexión con la matemática. Bueno, vamos a hablar de concavidad. ¿Por qué? Porque nosotros para representar la función, primero debemos definir, bueno, a ver, ¿qué tipo de U es? ¿Esta que se abre hacia arriba o esta que se abre hacia abajo? ¿Quién va a determinar que la función sea de concavidad positiva o concavidad negativa? El término de A. Es decir, el número que multiplica la x al cuadrado. Si es positivo, automáticamente yo sé que la función va a ser de este estilo. O sea, se va a abrir hacia arriba. Y si la A es negativa, automáticamente sé que se va a abrir hacia abajo. Es decir, si A es positiva, automáticamente decimos que la función tiene concavidad positiva. Y si el término de A es negativo, automáticamente decimos que tiene concavidad negativa. Al establecer esa relación, esa condición, sabemos cómo más o menos va a ser el gráfico. O sea, podemos imaginar la representación de la función cuadrática sin la necesidad de empezar a dibujarla, ¿sí? O sea, nosotros más o menos nos podemos ir imaginando la situación. ¿Sí? Hasta acá es el elemento A, si es el número que multiplica la x al cuadrado. Recuerden que no puede ser igual a 0, porque en caso que sea igual a 0, va a dejar de ser cuadrática y va a pasar a ser lineal. Entonces, ese es el primer elemento que hay que reconocer a la hora de observar la ecuación de una función cuadrática particular. Una cosa también que hay que aclarar es que el dominio de la función siempre van a ser todos los reales, pero vamos a hacer un ejemplo de análisis al final de la clase. Lo último que vamos a hacer es un ejemplo completo de búsqueda de valores y representación gráfica.
Entonces, ese es el primer elemento. A partir de ahí, podemos pensar en los primeros elementos que suelen traernos problemas, que son las raíces. ¿Por qué? Porque piénsenlo de esta manera. Yo sé que la función lineal, si yo tengo un eje cartesiano, la función lineal pase por acá, vaya por acá, venga por acá, o venga por acá, no importa qué es lo que haga la lineal, siempre va a chocar con el eje X. Y va a chocar una sola vez. Es decir, si estamos trabajando con la función lineal general, sin ningún tipo de restricción, la función lineal siempre va a tener una raíz. Entonces, bajo esas circunstancias, uno podría pensar que una función cuadrática, así como se ve en el dibujo, va a tener dos raíces. Y no necesariamente pasa eso. ¿Por qué? Porque fíjense que esta u, que yo hago de este tipo, es una función cuadrática y vemos que tiene dos raíces. Pero ¿qué pasa si yo tengo esta parábola de este estilo? Esta azul, ¿también es una función cuadrática? Sí. Pero ¿qué particularidad tiene esa función cuadrática? Que no tiene raíces. ¿Por qué? Porque recuerden que las raíces es la intersección de la curva con el eje X. Y esta curva azul no estaría cortando al eje X. ¿Eso significa que no es una función cuadrática? No. Significa que es una función cuadrática que no posee raíces. Por eso suele traer inconvenientes el cálculo de las raíces y su interpretación. Interpretación que vamos a hacer ahora. Hablamos, como lo comentamos con la lineal, las intersecciones con los ejes. Recuerden que las intersecciones con los ejes son las raíces, en este caso, raíz o raíces, y la ordenada al origen. Esas dos son las intersecciones con los ejes. Pero el que suele traer inconveniente son las raíces. Así que vamos a ver esta situación. Como sabemos que la cuadrática va a tener dos raíces, recurrimos a lo que se conoce como la fórmula resolvente. Fórmula resolvente que, comprendiendo el uso de polinomios, el completar cuadrados y el trinomio cuadrado perfecto, podemos llegar a esta fórmula, a la fórmula resolvente, es decir, la fórmula que nos permite calcular las raíces de una función cuadrática. La vieja y conocida fórmula de Bhaskara, ¿sí? Induca definió esta fórmula para hallar las raíces de una ecuación cuadrática, Porque lo que sucede es lo siguiente. Cuando nosotros aplicamos la definición de raíz, como ya se comentó, lo que hacemos es igualar a cero toda la función. Es decir, reemplazamos a la i por el cero. Eso se transforma en una ecuación cuadrática que se puede resolver con esta fórmula. Menos b más menos b al cuadrado, ¿sí? Raíz de b al cuadrado menos 4 por a sobre 4 por a por c sobre 2 por a. Esta es la fórmula. La ventaja de la cursada virtual es que no se la tienen que aprender de memoria, porque el día de la clase 7 que tengan que hacer la primera evaluación de aprendizaje, van a tener todo anotado, van a tener todo en sus cuadernillos, todo en sus carpetas, en lo que quieran. Entonces no hay que aprenderse nada de memoria. Por eso va a ser muy importante la interpretación en el tema de la evaluación de aprendizaje. Ahora la vamos a practicar, sí la vamos a usar. Pero noten que para resolver, para hallar las dos raíces, fíjense que acá dice x1, x2, lo que debo tener en cuenta son los valores a, b y c, que como bien se mencionó, los valores a, b y c salen de la ecuación cuadrática general. A por x al cuadrado más b por x más c. Es decir, a, b y c siempre son estos números. A, el número que multiplica x al cuadrado, b, el número que multiplica x, y c. Es decir, los coeficientes del polinomio de grado 2. Polinomios. Recuerden, hay que saber polinomios. Y acá se comenta rápidamente, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta cuando hagan las cuentas, cuando empiezan a hacer cuentas, van a poder definir
si tiene una raíz, si tiene dos o si no tiene ninguna. ¿Por qué? Por los resultados que les van a ir apareciendo. Entonces, acá lo que se aclara es bajo qué condiciones me voy a dar cuenta que tiene dos raíces, que tiene una sola raíz o que no tiene ninguna. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Con el término b al cuadrado menos 4 por a por c. Fíjense que ese término es el que está adentro de la raíz. Y me dice que si este término da menor a 0, no va a tener raíces. Si ese término me da menor a 0, no va a tener raíces. ¿Cuál es esa interpretación? ¿Cuál es esa interpretación? Que si adentro de la raíz a mí me da un número negativo, ¿puedo calcular la raíz cuadrada de un número negativo? No, profe. No, entonces claramente no voy a poder hacer la cuenta. Y si no puedo hacer la cuenta, quiere decir que no tiene raíces automáticamente. Por eso, ese análisis de si tiene dos, si tiene uno, si no tiene ninguna, se basa exclusivamente en lo que pasa adentro de la raíz. Miren, si adentro de la raíz, b al cuadrado menos 4 por a por c es positivo, tiene dos raíces. Si b al cuadrado menos 4 por a por c es igual a 0, tiene una sola raíz. Y si b al cuadrado menos 4 por a por c es menor a 0, o sea, negativo, la función cuadrática no tiene raíces. Acá esta representación está hecha con concavidad positiva, ¿sí? Pero recuerden que puede suceder lo mismo con la concavidad negativa, porque tranquilamente puedo tener una cuadrática acá, o puedo tener una cuadrática acá, o tranquilamente puedo tener la cuadrática acá. Y fíjense que ninguna de las tres funciones corta al eje X. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que adentro de la raíz, justamente, me dio un número negativo. Miren, vamos a hacer algunos ejemplos de cálculo de raíces. Más que nada para aquel que no recuerda o que no se termina de dar cuenta cómo armar las raíces, ¿sí? Miren lo que vamos a hacer acá. Acá dice calcular las raíces, pero no. Vamos a poner así. Definir la concavidad y calcular las raíces. Así vemos los dos elementos que acabamos de usar, ¿sí? De las siguientes funciones cuadráticas. Determinar cuántas veces corta con el eje X, es decir, cuántas raíces tiene, ¿sí? Si a mí me piden determinar cuántas veces corta a la función al eje X, me está diciendo indirectamente que tengo que calcular las raíces. Entonces, vamos a hacer con estos tres ejemplos, ¿sí? Recuerden que las raíces de la función cuadrática se obtienen con esta fórmula. Y ahora lo vamos a hacer. Bien, vamos a hacer el primero. Esto es bastante mecánico, pero nunca está de más explicarlo de esta manera. Y más que nada por la dinámica de la clase y la poca carga horaria que tiene, ¿no? Entonces, fíjense, a mí me piden que a esta función defina si es concavidad positiva o concavidad negativa. Lo primero que vamos a hacer es siempre definir quién es A, quién es B y quién es C para mi ecuación, para mi función cuadrática en particular. Para mi ecuación cuadrática en particular, para mi función cuadrática en particular, ¿quién es A, quién es B y quién es C? Por ejemplo, A, ¿quién sería? 2x al cuadrado. No, solo 2. 2. Claro. Recuerden que A, B y C son solamente los coeficientes, es decir, los números de adelante. 2x al cuadrado es el término cuadrático, pero el coeficiente A es solamente el 2. Entonces, con el mismo criterio, B es el 2 y C sería el menos 4. Recuerden, tomamos los números con el signo. Si yo acá tuviera un menos, el B sería menos 2. ¿Sí? Siempre se toman con su signo. Ahora, me piden definir la concavidad. Para definir la concavidad, ¿qué término tenemos que ver de todos para definir la concavidad? El término de A.
Está distinto a 0. Claro. Que A sea positivo o negativo. No. Para la concavidad, recuerden, para esto. Para saber si la función abre hacia arriba o abre hacia abajo. Para tratar de interpretar el gráfico antes de dibujar. Entonces, para definir la concavidad, o sea, ponemos así. Uy, me fue la mayúscula. Es positiva. O sea, quiere decir que la función, la concavidad, es positiva. Ya que, fíjense que A es igual a 2. Y ese 2 es mayor a 0. O sea, positivo. Por eso la concavidad es positiva. Y se interpreta que la función, entonces, lo voy a escribir acá así, de esta manera, como solo para verlo, va a tener esta U. O sea, se va a abrir hacia arriba. ¿Por qué? Porque A es mayor a 0. Es positiva. Entonces, automáticamente, sabemos que la función va a hacer esto. Va a tener concavidad positiva. Se va a abrir hacia arriba. Lo primero que vemos es el signo del término de A. Y ahora vamos a buscar las raíces. Vamos a escribirlo de la siguiente manera. Vamos a poner. Ahí está. Búsqueda de raíces. Recuerden que puede tener una, dos o ninguna raíz, ¿sí? Para buscar las raíces, fíjense que también tenemos que tener en cuenta quién es A, quién es B y quién es C. Y eso lo vamos a representar, lo vamos a reemplazar en esta fórmula. En la fórmula resolvente. Acá hay que tener en cuenta los signos y todo lo que aparece. Fíjense que acá me aparece más menos, porque esto es lo que interpreta si la raíz va a tener una, dos o ninguna función, ¿sí? Este más menos me va a definir las dos raíces que pueda llegar a tener. Y vamos a reemplazar. En B va el 2. Entonces, a mí acá me va a quedar 2. En este B también va el 2. Y después recuerden que acá es una multiplicación. 4 por A, que vale 2, por C, que vale menos 4. Todo eso va a estar dividido 2 por A, o sea, 2 por 2. Acá ya a esta altura, tranquilamente pueden usar la calculadora directa. Es decir, fíjense que si nosotros separamos en términos, este término queda solo acá, puedo resolver todo lo que está acá dentro de la raíz y puedo resolver esta multiplicación de acá abajo. Entonces, si yo resuelvo eso, a mí lo que me queda es x1, 2 es igual. La fracción. Arriba tengo el menos 2. Sigo teniendo el más menos. Y me va a quedar la raíz. ¿Qué me queda adentro de la raíz? Me queda 36, profe. 30. 36, profe. Exacto. Y abajo me queda 2 por 2, 4. ¿Sí? Ahora, ¿puedo calcular la raíz de 36? Sí, la puedo calcular, que es 6. Entonces, fíjense que me queda menos 2 más menos 6 sobre 4. Una vez que tengo todo así libre, ahí no puedo resolver esto que me queda acá. ¿Por qué? Porque acá arriba tengo un más menos. Entonces, de esa expresión yo hago, o voy a buscar el valor de x1 y el valor de x2. ¿Por qué? Porque para x1 voy a usar la suma y para x2 voy a usar el menos. Es decir, para x1 a mí me va a quedar menos 2 más 6 sobre 4. Y para x2 me va a quedar menos 2 menos 6 sobre 4. Es decir, para la primera raíz usé el más y para la segunda raíz usé el menos. Y acá ya simplemente queda resolver. Fíjense que a mí acá me va a quedar. Arriba, ¿cuánto me queda? 4. 4 sobre Abajo me queda 4. Y 4 sobre 4
es 1. 1. Abajo me va a quedar arriba menos 8, Menos 8. abajo 4, y el resultado final, ¿cuánto sería? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Entonces, tenemos las dos raíces ahí. Esta ecuación cuadrática, esta función cuadrática, yo sé que tiene dos raíces. Entonces, miren lo que va a pasar, ¿no? Solo para ir interpretando, ya después con todos los datos el gráfico sale solo. Yo sé que esta función, ¿sí? De escala 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, yo sé que va a pasar por acá. Va a pasar por el 1 y va a pasar por el menos 2. Es decir, yo puedo aproximar que el gráfico de la función es este así. ¿Por qué? Porque yo sé que tiene concavidad positiva, por lo que vimos del término A. Entonces, al tener esas dos raíces y sabiendo que es concavidad positiva, puedo interpretar que el gráfico va a ser de esa manera. Obviamente, para representar finalmente el gráfico y hacerlo bien, necesito la ordenada, el vértice y quizás pueda agregar algún otro valor. Pero con estos elementos no me alcanza para representar la función completa. ¿Se entiende hasta acá más o menos? Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? De cálculo de raíz. Fíjense que es todo lo mismo. Nosotros lo que vamos a hacer es definir la concavidad y definir el valor de la raíz. Esto lo muestro con ejemplos porque normalmente es más fácil, ¿sí? Entonces, recuerden lo que a mí me pedía el ejemplo. Definir la concavidad y calcular las raíces. Entonces, lo primero que hacemos para esta función del ejemplo B es definir quién es A, quién es B y quién es C. En este caso en particular, para esta función en particular, ¿quién es A, quién es B y quién es C? ¿A quién sería? Menos 4. Menos 4. Menos 4x2. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Después B4 sería 4. 4. Y después 3 y 3. Exactamente. Entonces, recuerden eso. A, B y C son coeficientes, no el término completo. ¿Sí? Porque ese error lo suelen cometer. Me arman la cuadrática con X por todos lados y después no saben cómo resolver. Si observamos lo siguiente, vamos a escribirlo así. Vemos que A es igual a menos 4 y menos 4 es menor a 0. O sea que al ser A menor que 0, definimos entonces la función tiene concavidad negativa. Es decir, que la función va a tener más o menos este dibujo. O sea, va a ser la U al revés. Nosotros ya automáticamente sabemos eso. Al ver que el valor de A es menor a 0, interpretamos automáticamente que la función va a tener esta forma. O sea, se va a abrir hacia abajo. Y ahora buscamos sus raíces. Recuerden, buscamos las raíces x1 y x2, teniendo en cuenta los valores de A, B y C. ¿Por qué? Porque la fórmula se basa en A, B y C. Nosotros tenemos entonces que x12 es igual a la fórmula cuadrática. Menos b, más menos, b al cuadrado, menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, reemplazamos los valores de a, b y c en la fórmula. En b va a ir el 4, en b va a ir el 4, en a va a ir el menos 4, y en c va a ir el 3. Y en a va a ir el menos 4. Como se comenta anteriormente, yo puedo resolver por un lado este término que queda ahí solito, ¿sí? Puede pasar que acá tengo un menos, entonces me dé otra cosa, ¿no? Puedo resolver todo lo que está dentro de la raíz y puedo resolver el denominador. De esa manera, lo que a mí me queda es menos 4 más menos raíz. ¿Raíz de cuánto? ¿Raíz de cuánto me queda ahí?
De 16, profe. ¿De cuánto? No, No. Raíz 64. de 64, exactamente. 64. Exacto. Y abajo me queda menos 8. Atentos ahí al signo, ¿sí? El 2 es positivo, el 4 es negativo, más por menos es menos. Acá puedo seguir resolviendo algo. O sea, la raíz de 64. Cuando les dé una raíz rara, usen un número con coma, ¿sí? Les aviso que ahora va a pasar eso. Entonces, acá me queda menos 4 más menos 8 sobre menos 8. Entonces, ya estamos en condiciones de buscar las dos raíces. El valor de x1 y el valor de x2. Una utilizando el más y otra utilizando... Profe, disculpe, Sí, ¿le puedo hacer una sí, consulta? decime. Cuando empieza que tiene usted menos 4 Sí. más menos raíz, Sí, ¿no es 4 positivo? Porque no se reemplaza por el AB, que es 4 positivo. ¿acá decís vos o acá? No, ese. Pasa que la fórmula tiene un menos adelante. ¿Ves? Ah, listo. No, sí, listo. Estoy mal yo. Perdón. No, está bien, no pasa nada. Está bien que preguntes por las dudas. Gracias. Porque a vos lo que te Gracias, puede gracias. pasar es que si el 4 Sí. tuviera un menos acá, vos acá tendrías que poner menos, Sí. entre paréntesis, menos 4. Menos 4, ¿Se entiende? claro. Entonces, ahí Sí, sí te va a cambiar sí. y te va a quedar positivo. Pero no está bien que preguntes porque a veces ese error lo cometen directamente. Si ves menos, le ponen el menos sin cambiarlo. No. Claro, El menos claro. es el que aparece en la fórmula. Sí. Listo, gracias. No hay drama. Bueno, entonces, vamos a buscar la raíz x1 y la raíz x2, uno con el más y otro con el menos. Entonces, fíjense que a mí acá me va a quedar menos 4 más 8 sobre menos 4. Y en el otro me va a quedar menos 4 menos 8 sobre menos 4. De esa manera, yo puedo hallar los dos valores sin problema. Esperen que voy a hacer algo acá. Profe, ¿ahí no es menos 8? ¿No queda 4 sobre menos 8? Para que achico esto y te digo. Ahí está. Ahora sí. Sí, menos 8. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, es el que viene. Perfecto. Ahora, vamos a resolver, ¿sí? En este primero, ¿qué me quedaría arriba? Menos 4 más 8 es 4 positivo. Y abajo tengo un menos 8. Menos acá. Que eso no es otra cosa que más dividido menos, menos. Y 4 octavos simplificado es un medio. ¿Sí? Recuerden eso. El 4 tiene un más, el 8 tiene un menos. Más dividido menos es menos. Y 4 sobre 8, cancelando, o sea, simplificando, dividiendo el 4 por el 4 es 1. Dividiendo 8 por el 4 es 2. Y lo mismo me va a pasar acá. Ya tengo la primera raíz, que es menos un medio. A ver, ahí está. Vamos a pintar de otro color. Y acá va a pasar lo mismo. Si yo resuelvo menos 4 menos 8, arriba me queda menos 12. Estoy sumando negativos. Y abajo me sigue quedando menos 8. Quiere decir que primero me va a quedar positivo. ¿Sí? Porque menos dividido menos es más. Y simplificado, 12 octavos, ¿cómo me quedaría? Simplificado, ¿eh? 3 medios. 3 medios, perfecto. Entonces, la otra raíz sería 3 medios positivo. Y ahí ya tenemos las dos raíces. Si ustedes quisieran, lo van a tener que hacer, representarlo en el eje, porque ustedes después van a tener que poner en el eje, ¿sí? El 3 medios y el menos un medio. Lo que le conviene es pasarlo a números con coma y usar una escala apropiada en la hoja cuadriculada, ¿no? Ustedes tienen hoja cuadriculada y es muchísimo más fácil. Entonces, el 1 medio, saben que lo pueden escribir como menos 0,5. Y el 3 medios, saben que lo pueden escribir
como 1,5. Entonces, a partir de ahí, utilizando esos valores, es más fácil representar el valor en la recta en el eje X. Y ya de esa manera sale enseguida, ¿sí? Pero recuerden, por ahora lo que estamos haciendo, por ahora solo definimos dos elementos de la cuadrática. La concavidad, si la función se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, y las raíces, que ya dijimos que puede tener una, dos o ninguna. Y por último, vamos a hacer este último ejemplo, ya que estamos, y creo, y hay tiempo. Es que, lo mismo, ¿no? Acá. Lo primero que vamos a hacer es definir quién es A, quién es B y quién es C. En este caso en particular, ¿quién es A? 1. 1. Sería 1, profe. Exacto. ¿Quién es B? También 1. No. 0. 0. Cuando no está, recuerden que es 0. Fíjense que no está el término lineal. Es decir, cuando a mí me enseñan a completar polinomios, me dicen que lo tengo que ordenar, potencia de mayor a menor, y lo tengo que completar. Y cuando lo tengo que completar, me dicen que hay que completarlo con ceros. Es decir, vamos a hacer un Claro, ejemplo sí, rápido. sí, sí. Si yo tuviera 2x a la 4 menos 2x al cuadrado más 3, este es un polinomio ordenado, pero no completo. ¿Por qué? Porque tengo la potencia 4, pero me falta la potencia 3 y me falta la potencia 1. Entonces me dicen que para completarlo tengo que poner un 0, es decir, 2x a la cuarta más 0, x a la 3, menos 2x al cuadrado, más 0x más 3. Entonces, este polinomio pasaría a estar ordenado y también completo, pues fíjense que tengo todas las potencias, 4, 3, 2, 1, y potencia x a la 0, ¿sí? Entonces, acá pasa lo mismo. A mí me falta el x. Entonces, si lo quiero agregar, hago más 0x. Completé el polinomio. Y de ahí deducimos que b vale 0. Y con ese mismo criterio, c vale menos 2. Si observamos ahora, ¿sí? Vemos que, en este caso, a es igual a 1. Y 1 es mayor que 0. Entonces, la función tiene concavidad positiva. Y al tener concavidad positiva, se establece que se abre hacia arriba, ¿sí? Esto lo pongo como una anotación como para que se entienda qué significa que la concavidad sea positiva, ¿sí? Yo interpreto que la función se va a abrir hacia arriba. Y ahora lo que hacemos es buscar las raíces. Búsqueda de raíces. Como se mencionó anteriormente, lo que necesito es la fórmula x1, x2, dada por la fórmula resolvente, en la cual vamos a reemplazar A, B y C. Fíjense que si yo reemplazo a B, acá me queda un 0, acá, ahí está. Acá me queda un 0, acá en la A me queda un 1, y acá en la C me queda un menos 2, y acá en la A me queda un 1. Si yo resuelvo esto, fíjense ok, fíjense que acá me va a quedar menos 0, que no es otra cosa que 0. Recuerden que el signo para el 0 es indistinto. Más menos, raíz. ¿Qué me va a quedar adentro de esa raíz? 8. 8, exactamente. Y acá entramos en el terreno de estos números raros, ¿no? Yo acá tengo 2. 2 por 1, 2. Raíz de 8 le va a dar número con coma. Entonces, como lo que yo quiero es una aproximación del número para representar el gráfico, lo que vamos a hacer es calcular esa raíz de 8. Que racionalizando es 2 raíz de 2. Pero en este caso,
me va a dar aproximadamente, vamos a hacerlo así ahora. Acá vamos a poner un aproximado y vamos a decir que esto es 0 más menos 2,82. Si no me equivoco, es 2,82. Y abajo me va a quedar 2. 2, ahí está. Y noten lo que va a pasar acá. De esta manera, yo puedo definir los dos valores. El valor de x1 y el valor para x2. El 0 ese no me va a modificar nada. ¿Qué quiere decir? Que a mí esto directamente me va a quedar 2,82 sobre 2, que esto no es otra cosa que 1,41. Si ustedes lo racionalizan, eso en realidad es raíz de 2. Es decir, si uno lo resuelve con la calculadora, directamente me va a dar raíz de 2. No les voy a pedir que lo racionalicen porque no es un tema, a ver, deberían saberlo, pero no nos vamos a poner en ese tema de racionalizar todo. Acá tengo 2,82 sobre 2, que no es otra cosa que menos 1,41. Es decir, que fíjense que como B era 0, a mí lo que me da es una solución positiva y una solución negativa, pero el número es el mismo. En realidad, los dos serían raíz de 2 y menos raíz de 2. Pero se recomienda esto de utilizar los números con coma para que puedan resolver para que puedan graficar la función de una manera un poco más práctica. Si estuviéramos en una clase presencial, seguramente les mostraría cómo racionalizamos, ¿sí? Solo para recordar. Pero a fines de la materia no es algo que se pida. Ya en segundo sí, esto hay que saberlo. Porque en segundo utilizamos números exactos. Y esto no es un número exacto, es una aproximación. Más o menos, ¿hasta acá estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a nombrar unas propiedades de las raíces que están acá, que las van a usar para algunos ejercicios que aparecen en la práctica. La idea de esto que aparece acá, más que nada de esta parte, ¿sí? De esta parte que está acá. La vamos a hacer así, la vamos a dejar aparte. Profe, una Sí. consulta. Sí. ¿Ese trabajo que está haciendo ahora lo tiene en algún lado? No, lo estoy usando ahora. ¿Después lo sube eso? Este es el que... Sí, como siempre. El apunte que yo uso en clase es el que después subo. Dale. Este apunte yo Sí, lo bueno. preparo para dar la clase y después lo subo. ¿Qué es lo que recomiendo? Que, obviamente no todos me van a hacer caso, que lo copien a mano después, ¿sí? ¿Por qué? Porque es casi como el contenido que uno da en clase. Esto lo que yo estoy escribiendo acá es el contenido que uno da en clase y que ustedes toman apunte o copian, ¿sí? A ver, muchos seguramente lo pueden imprimir. ¿Cuál es la diferencia de imprimirlo y copiarlo? Que uno mientras lo copia lo va leyendo también. Entonces, al ir leyéndolo, no le queda tan lejos cuando tenga que ir a estudiar, ¿sí? Pero bueno, eso es solo una recomendación. Sé que no todos tenemos los mismos tiempos, así que claramente no lo van a poder copiar. Esto que les marqué acá son dos propiedades de las raíces de la función cuadrática. Son propiedades. Esto es bien matemático. La idea de esta parte es que ustedes entiendan que las dos raíces, x1 y x2, si se suman, es lo mismo que menos b sobre a. O sea, el término a y el término b que está en la ecuación cuadrática. Y si se multiplican, es igual a c sobre a. O sea, a y c que están en la ecuación cuadrática. Solamente dicen esto. Solamente dicen eso. La propiedad de la suma y del producto de las raíces de la función cuadrática. Son solamente propiedades. Porque lo que quiero que veamos a continuación es algo que sí se pide, que es la forma factorizada de la ecuación cuadrática.
La particularidad de la ecuación cuadrática y de la polinómica, que vamos a ver más adelante, es que tiene diferentes formas de expresarse. La expresión, la voy a escribir acá. La expresión y igual a x al cuadrado más bx más c, a esa expresión se la conoce como forma polinómica. Y lo van a entender cuando veamos función polinómica en general. Entonces, esta función cuadrática, que acabamos de ver que es una función cuadrática, se puede expresar de dos maneras diferentes. Una es la factorizada, que es la que vamos a ver ahora, y la otra es la canónica, que se hace con el vértice, que la vamos a ver en un ratito. Pero para entender esta expresión y cómo representarla, hay que tener en cuenta que la fórmula es esta que está acá. Repito, no hay que aprenderse nada de memoria, pero sí poder interpretar la fórmula que aparece. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es A? ¿Quién es x1 y quién es x2? ¿Qué me dirían? ¿Quién sería A en la forma factorizada? ¿X cuadrado, profe? Claro, el número que multiplica x al cuadrado, exactamente. ¿Y x1 y x2 quién serían? Sus raíces. Número Sus con la raíces. X, profe. Exacto. Exacto. Entonces, vamos a ver esto de expresar la forma factorizada con los ejemplos que vimos anteriormente, a los que le calculamos las raíces. ¿Sí? Es decir, miren lo que va a pasar. Esta es la forma factorizada, esta que acabo de copiar acá. Y esta es la primera que calculamos, a la primera que le calculamos las raíces. Nosotros en ese caso vimos que las raíces eran x1, no me copió la forma, ahí está, x1 y x2. O sea, vimos la forma de las raíces, que no me acuerdo cuánto valían, a ver. La del A valían 1 y menos 2, ahí está. La de esta función en forma polinómica, las raíces valían 1 y menos 2. Entonces, teniendo las raíces, yo puedo expresar esta función cuadrática que tengo acá en su expresión factorizada. Es decir, y es igual a 2x cuadrado más 2x menos 4, está expresada en forma polinómica. Pero teniendo el valor de a y el de las dos raíces, lo puedo expresar en forma factorizada. ¿Por qué? Porque fíjense que a vale 2 en ese caso. Y tiene que estar multiplicada por x menos x1. x1 es la primera raíz. Entonces a mí me queda, acá adentro, x menos 1. Y va a estar multiplicada por x menos x2. ¿Quién es x2? La segunda raíz, menos 2. Entonces, ¿qué me va a quedar adentro de este segundo paréntesis? ¿Qué me quedaría? X más 2. X más 2, exactamente. X más 2. X más 2, porque tengo el menos de la fórmula. O sea, se suman los. Claro, Claro. el menos de la fórmula, el menos de la raíz y menos por menos es más. Entonces, Ahí está. esta expresión que tenemos acá es la forma factorizada de la función cuadrática que tenemos acá. ¿Sí? Es decir, que lo que nosotros hacemos en este caso es representar de otra manera diferente la cuadrática. ¿Por qué? Porque a veces nos puede pasar que nos aparezca esta fórmula y no esta. ¿Y qué es lo que sabemos? Que acá no tenemos A, B y C. Lo que tenemos acá es A, x1 y x2. Entonces hay que manipular la expresión para llegar a para poder graficarla. Obviamente es mucho más fácil porque ya tengo las raíces y hay cuentas que no tengo que hacer. Me ha pasado que me hacen la cuenta igual, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Por eso repito siempre que es importante entender el concepto de lo que estamos haciendo, no solamente la cuenta en sí. Entonces, acá va a pasar lo mismo.
para esta segunda función, teníamos que la raíz x1, si no recuerdo mal, era menos 1/2, y que la raíz x2, si no recuerdo mal, era 3/2. Entonces, fíjense las dos raíces de esta función cuadrática. Para expresarlo en su forma polinómica, tendría que hacer a por x menos x1 por x menos x2. Que me quedaría con y es igual. ¿Quién sería a en este caso? Para este ejemplo B. Menos 4. Y en el primer paréntesis, ¿qué me quedaría? En x menos x1, ¿qué me quedaría? X más 1/2. Exacto. X más 1/2. Y en el segundo paréntesis, me quedaría X menos 3/2. x menos 3/2. Y de esta manera, esto que tenemos acá sería la forma factoriada de esta función polinómica. ¿Se entiende más o menos cómo se arma esta fórmula? Noten que acá no tenemos demasiado misterio, es simplemente al armar la fórmula. Y acá vamos a pasar lo mismo. Nosotros encontramos que x1 es aproximado a 1,41, 1,41, y que x2 es aproximado a menos 1,41. Y de la misma manera, la forma factorizada me quedaría. Tengo un 1 adelante, ahí, ¿no? O sea, el a sería el 1. Que ponerlo o no ponerlo es lo mismo, ¿sí? X menos x1, o sea, x menos 1,41. Otra vez puse el menos. Ahí está. Todo eso por x más 1,41. ¿Por qué? Porque recuerden que está el menos de la fórmula y el menos de la raíz. Multiplicando signos, eso me cambia. O la forma de recordarlo es que en la forma factorizada, la raíz se pone con el signo cambiado. La raíz se pone con el signo cambiado. Fíjense que acá la raíz es positiva y acá lo puse negativo. Acá la raíz era negativa y lo puse positivo. Pero eso es solamente una ayuda en memoria. Lo que más me interesa es que puedan interpretar la fórmula y qué es lo que vamos haciendo. Más o menos hasta que estamos. Sí. Profe, una consulta. ¿El 1,41 de qué cuenta sale? Es del cálculo de la raíz de acá. Del ejemplo listo, C, profe. del punto anterior. Listo, gracias. Por eso en el ejemplo me parece que lo anoté. Sí, ¿ven? Expresar en forma factorizada las funciones cuadráticas del ejemplo anterior. Son todas las raíces que calculamos en el ejemplo anterior. ¿Qué viene ahora? Ah. Profe, Sí. estos ejercicios resueltos, ¿va a quedar o lo borra todo? No, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Resolvamos. No, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Ah, ok. No, este es el apunte, es como cuando hacemos algo en clase, que queda resuelto. Lo que queda resuelto, queda resuelto. Miren, vamos a hacer así. Son y4. Okay. Están a punto de ser y5. Así que vamos a cortar 5 minutos y 19:10 volvemos a arrancar desde ordenada al origen. Noten que acá todo lo que hacemos se basa en A, B y C. Después en el último ejemplo que hagamos, que es de representación gráfica, o sea, vamos a hacer el ejercicio completo, ahí vamos a recordar positividad, negatividad, dominio e imagen. Pero van a ver que las funciones tienen particularidades. Una vez me preguntaron, profe, ¿cómo hago para estudiar para su final? Agarrá función lineal y fíjate cuáles son sus particularidades. Agarrá cuadrática y fíjate qué tiene en particular. No hay mucho misterio en la materia, ¿sí? Pero bueno, solo es un consejo que uno da. Bueno, voy a cortar mi micrófono y 19:10 seguimos, ¿sí? Tomen agua, preparen su mate, algo.
que en un ratito estamos de nuevo. Corto mi Gracias. micrófono. Bueno, ahora sí, continuamos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Esta parte es un poquito más sencilla, por eso va a salir más rápido. Vamos a hablar de la ordenada al origen, que es la otra intersección con el eje, que ya habíamos definido que para hallar la ordenada al origen, lo que debemos hacer es reemplazar a la x por el 0. Entonces, si nosotros, en la ecuación general de la cuadrática, reemplazamos a la x por el 0, a mí me queda a por 0 al cuadrado, más b por 0, más c. Que todo esto que está acá es 0, y todo esto que está acá es 0. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Se va a ir. Y lo único que me va a quedar es c. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ordenada al origen no es otra cosa que el término independiente, que es lo mismo que pasa en la lineal. Si yo tengo m por x más b, esa b que está suelta, que es el término independiente, es la ordenada al origen. Lo mismo pasa para la cuadrática. El término c, el número c, el término independiente, es la ordenada al origen. Entonces nosotros vamos a saber que por ese valor de c, en el eje y, pasa la curva. Este es fácil. Vamos al otro, que me indica muchos elementos de la cuadrática, que es el vértice. Que como se mencionó hace un momento, ese es el elemento característico de la función cuadrática. Ya que si es con cavidad positiva, la función cuadrática posee un mínimo, y si es de concavidad negativa, la función cuadrática posee un máximo. Puntos que vamos a utilizar en ejercicios de aplicación la clase que viene. Por ejemplo, en un ejercicio de máxima ganancia, cuando la expresión es a partir de una cuadrática, yo sé que ese máximo me lo da el vértice. Lo mismo con el mínimo. ¿Sí? Vamos a hacer ejercicios de ese estilo la clase que viene. Son ejercicios de aplicación. Ahora, ¿cómo vamos a hallar ese vértice? La característica de ese vértice es que es un punto en el plano. Es decir, cuando yo defino la raíz y la ordenada, yo sé que la raíz, por ejemplo, puede pasar por acá y puede pasar por acá. Es decir, un valor para x y otro valor para x, como lo buscamos en las raíces hace un rato. Y la ordenada es un valor para y que puede estar acá. O sea, es un valor de y puntual. Pero, al definirse la cuadrática de esta manera, el vértice va a ser este punto que está acá. Y para definir ese punto en el plano, yo lo que necesito es un valor para x y un valor para y. Es decir, necesito una coordenada. Ese punto no es que acá, como en la raíz, x tiene un valor e y vale 0. En esta otra raíz, x tiene un valor e y vale 0. Y acá, y tiene un valor y x vale 0. No. Acá es diferente. X e y, el punto en el plano que define el vértice, va a ser una coordenada. Un valor para x que le corresponde un valor para y. Entonces, vamos a buscarlo. A partir de la fórmula, ¿no? Fíjense que acá se aclara que el vértice es un punto en el plano cuyas coordenadas van a ser x de vértice e y de vértice, cuyas fórmulas están dadas de la siguiente manera. X de vértice, o sea, la coordenada del vértice para x, es menos b sobre 2 por a. Y más allá de que esta fórmula pueda o no interpretarse, para hallar el y de vértice, lo único que hacemos es al x de vértice, al valor que encuentro, lo reemplazo en la fórmula original. No es que hago otra cosa, no es que aplico otra fórmula. La fórmula solo se le aplica al x de vértice y se reemplaza ese valor en la fórmula. Y a partir de ahí obtenemos el y de vértice. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Pero quiero aclarar una situación. El valor de
X de vértice define, esperen que tenía que poner una coma ahí. Ahí está. Define lo que se conoce como eje de simetría. Que ahora cuando hagamos el gráfico se van a dar cuenta de qué sirve, para qué sirve el eje de simetría. ¿Sí? Entonces, esto normalmente lo comento y después nadie le da importancia, pero es muy importante cuando no tengo raíces. Cuando no tengo raíces, el eje de simetría es fundamental. Que ahora vamos a ver cómo lo marcamos. Vamos a ver unos ejemplos para estas dos cosas que vimos. La ordenada y el vértice, que define un máximo o un mínimo. Tenemos tres funciones, como hace un ratito, ¿no? Para buscar lo que se acaba de mencionar. De la misma manera, lo primero que hacemos siempre es definir quién es A, quién es B y quién es C. Vemos que A es 2, vemos que B es menos 4 y vemos que C es 5. De esta manera, vemos que la ordenada al origen es I igual 5. Porque recuerden que la ordenada al origen es el valor de C. ¿Por qué aclaro esto? Porque si yo quiero representar la función, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Yo sé que la función, la curva, la parábola va a pasar por acá. Va a pasar por ese 5. ¿Por qué? Porque la ordenada al origen es 5, el término C. No hay que hacer una cuenta. Así como en la concavidad vemos A positivo o negativo, para la ordenada al origen vemos qué valor tiene el término C. Nada más. A lo que le vamos a aplicar la fórmula es a el vértice. Entonces vamos a escribirlo de esta manera. Búsqueda de vértice. Para buscar el vértice, lo que yo tengo que hallar es la coordenada X de vértice e Y de vértice. Es decir, tengo que definir cuál es el valor de X de vértice y una vez que tengo el X de vértice, voy a buscar el Y de vértice. Recurriendo a las fórmulas, ¿no? que acabamos de mencionar. Entonces, para buscar el X de vértice, tenemos la fórmula menos 2 sobre menos B sobre 2 por A. Esa es la fórmula. Fíjense que es muy parecida a la de las raíces, solo que no tiene la raíz esa grande. Entonces, hay que reemplazar con los valores de A y B. Nada más. O sea que a mí me va a quedar menos, por el que aparece en la fórmula, 4 sobre B, que me va a quedar menos 4. Hay que tener atento al signo. Y abajo me va a quedar 2 por 2. Resolviendo eso, fíjense que a mí arriba me queda el menos 4, me sigue quedando el menos 4, pero yo tengo este menos acá adelante, el menos de la fórmula. Si no, para que no se les complique tanto, a este menos directamente lo ponen ahí arriba, ¿sí? O sea, a este menos directamente lo ponen acá. El menos B lo ponen arriba, que es lo mismo, ¿sí? Para que no se les confunda el signo. ¿Por qué? Porque acá arriba directamente hacen menos por menos, y acá automáticamente me queda más. Y abajo me queda 4. Y 4 dividido 4 es 1. Quiere decir que el X de vértice es igual a 1. O sea, que lo que yo tengo es 1 e Y de vértice. Recuerden, yo necesito los dos valores. El X de vértice y el Y de vértice, que da la coordenada del máximo o mínimo de la función. Recuerden, va a tener un mínimo si es concavidad positiva, va a tener un máximo si es concavidad negativa. ¿Cómo hallamos el Y de vértice? Lo voy a escribir acá, está escrito arriba, pero lo voy a comentar acá. Para hallar
el y de vértice, debemos reemplazar el x de vértice en la fórmula. Es decir, la fórmula que yo tengo es esta que está acá. Es esta que está acá. Ahí está. Esta es la fórmula que a mí me dan. ¿Sí? Y para hallar el y de vértice, voy a reemplazar ese x de vértice en los valores de x, en la expresión de x. ¿Qué quiere decir? Que acá me va a quedar 2 por 1 elevado al cuadrado menos 4 por 1. Esa cuenta sale enseguida y definimos que y de vértice es igual a ¿cuánto? 3. 2, 3. 3. Exacto. Pensé que era 2 por 1, profe. Y bueno, y 2 por 1 es 2. Yo dije 2 por eso. Ah, esa parte. Ah, no, está bien, está bien. No, pedí el resultado completo porque ya a esta altura estas cuentas estas háganlas con la calculadora y no se hagan mucho problema, ¿sí? Porque en definitiva lo importante es todo el análisis que hacen después. Entonces, fíjense que a mí el vértice me queda 1, 3. Es un punto en el plano. Este punto en el plano define el mínimo de la función. ¿Por qué voy a saber que es un mínimo? Por lo siguiente. Porque la concavidad es positiva. Entonces yo sé que la función va a pasar por el 5 y va a tener un mínimo en 1, 3. Este ejercicio interesante. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo el eje X, eje Y, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo sé que la función es de concavidad positiva, porque la es mayor a 0, es positivo. Sé que la función va a pasar por el 5, 1, 2, 3, 4, 5, va a pasar por acá. Y sé que tiene un vértice, y sé que su vértice es en el 1, 3, es decir, el 1 para X y el 3 para Y. Ahí tiene el vértice. La pregunta es la siguiente. Esta función, con estos datos que acabo de encontrar, ¿puedo determinar que tiene raíces o no tiene raíces? No tiene raíces. No tiene, exactamente. Porque al saber que el vértice es el mínimo, porque es de concavidad positiva, recuerden, al ser concavidad positiva tiene mínimo, yo sé que la función viene, pasa por la ordenada, llega hasta este punto que es el vértice, y como es el mínimo, vuelve a subir. Entonces, gráficamente ya puedo anticipar que la función no va a tener raíces. O sea que si yo le hago la resolvente a esta función, me va a dar que no tiene raíces. O sea, yo lo puedo comprobar de esa manera, ¿sí? Otra situación importante del vértice. El vértice, vamos a hacerlo así. El valor de y de vértice determina el extremo de la imagen de la función. Ahí está. Es decir, vamos otra vez al dibujo que había hecho. Yo tengo esto. El eje XY, y yo tengo que en este punto la función baja así y vuelve a subir. Este punto que tenemos acá, para Y, vale 3. Entonces, recuerden que la imagen la analizamos mirando el eje Y. O sea, los valores que toma la curva sobre el eje Y. Es decir, la función en el punto menos 5 de Y, ¿tiene algún valor? No. O sea, la función acá todo acá abajo, no tiene valores, porque no hay curva verde. Pero ¿en qué momento la función empieza a tomar valores? A partir del 3. A partir del 3, la función toma valores. Entonces, la imagen de esta función es de 3 hacia acá arriba. Y respecto del eje Y, ¿qué hay para acá arriba?
el más Más infinito. infinito. Exactamente. Entonces, lo que decimos en este caso es que la imagen de F, uy, ese me lo escribo. La imagen de F arranca en el 3, a ver si, ahí está, arranca en el 3 y va hasta el más infinito. Si fuera al revés, arrancaría en menos infinito e iría hasta el 3, ¿sí? Pero eso va a depender de la concavidad, que sea negativa. Vamos a ver cómo dan los otros ejemplos. Entonces, fíjense cómo el I de vértice es muy útil para definir la imagen. ¿Sí? Un concepto que a veces nos cuesta un poquito, pero solo hay que mirar el dibujo. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a este ejemplo. Como siempre, lo primero que definimos es quién es A, quién es B y quién es C. Vemos acá que A es 1, que B es menos 2 y que C es menos 3. Automáticamente, ¿qué es lo que encontramos? Que la ordenada al origen es menos 3. Esa es la ordenada al origen. Buscamos el vértice ahora. El vértice definido por X de vértice y de vértice. Para hallar X de vértice, usamos la fórmula que se mencionó. Recuerden, vamos a escribirla así como para que se vea más fácil el signo. El menos vamos a ponerlo arriba. Ahí está. Menos B. Y abajo directamente el 2A. Reemplazando A y B en ese valor, me queda arriba, me queda un menos 2. ¿Por qué? Porque fíjense que B vale menos 2. Y abajo me queda 2 por 1. Resolviendo esta cuenta, arriba me queda menos por menos más, 2, y abajo 2 por 1, 2. Que otra vez acá me dio 1. Este es el X de vértice. Y para hallar el Y de vértice, ese valor 1 lo reemplazamos en la fórmula original. Entonces, al reemplazarlo en la fórmula original, a mí me queda entre paréntesis 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. ¿Que eso cuánto me daría? Menos 4. Exacto. Entonces acá ya tengo el Y de vértice. A ver si puedo pintar solo. Ahí está. Tenemos entonces que el vértice, vamos a pintarlo en verde, es 1 menos 4. Menos 4. Ese es el vértice. Y recuerden que todo lo que hacemos es poder anticipar, pero en definitiva vamos a hacer bien el gráfico con una escala adecuada. Y va a pasar esto. Yo tengo el eje. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. No, los negativos de ahí, ¿sí? Y sé que la ordenada al origen es menos 3, o sea, ¿qué pasa por acá? Y sé que el vértice es 1 de X menos 4 de Y. Está acá. Automáticamente puedo también interpretar, más allá que es lo primero que voy a calcular, es que la función va a tener dos raíces. ¿Por qué? Porque va a venir, va a pasar por la ordenada y va a volver a subir. Esta función va a tener dos raíces. Que yo ya las voy a haber encontrado antes, ¿sí? Porque es lo primero que hago. Lo primero que hago normalmente es buscar las raíces. Pero acá en definitiva, lo que me interesa es definir la imagen de la función. Si yo a ustedes les pregunto cuál es la imagen de esta función f, como se los comenté hace rato, tengo que determinar el valor de y de vértice. El y de vértice es el menos 4. Es decir, que acá en menos 4, está el extremo de la imagen. Ahora, ¿la función está arriba o abajo del menos 4? Está arriba. Arriba.
Entonces, ¿cuál sería la imagen de esta función? Menos 4 más infinito. Exacto. Infinito. Desde menos 4, recuerden a este ponerlo con corchete, ¿sí? Hasta el más infinito. Entonces, es de mucha utilidad el I de vértice. Vamos al último ejemplo y ya después vamos a hacer... Ah, no, me falta mostrarles una cosa más. Que repito, esta parte estaba muy mecánica, entonces sale bastante rápido. Acá vamos a hacer lo mismo. Todo procedimiento para una cuadrática, y se ve acá. Es el tercer ejemplo. Bueno, claro. Primero definimos el valor de A, el valor de B y el valor de C. Y vemos que A vale menos 5, que B vale 2 y que C vale menos 1. Vale menos 1. Y en ese caso, yo ya obtengo que la ordenada al origen es menos 1. El término independiente. Y a partir de ahí vamos a buscar el vértice. Primero buscamos x de vértice. A partir de la fórmula, menos b sobre 2a. Que no es otra cosa que, arriba sí ahora me va a quedar menos 2. ¿Por qué? Porque en este caso el 2 era positivo. Entonces el menos de la fórmula y el positivo del número, del b, es menos 2. Y abajo voy a tener 2 por menos 5. 2 por menos 5. Fíjense que A era menos 5. Acá yo lo que interpreto es que la función tiene concavidad negativa. Al resolver esto, fíjense que a mí arriba me va a quedar el menos 2. Abajo me va a quedar el menos 10. Menos dividido menos va a ser más. Ahí ya tenemos que el x de vértice es más. Y arriba tengo el 2 y abajo el 10, que lo puedo simplificar. Que si yo lo simplifico, esto me queda un quinto. Que no es otra cosa que 0,2. Que acá uno siempre recomienda, usen el número con coma, más que nada para después poder ponerlo en el gráfico. Para hallar I de vértice, ese 0,2 que encontré, lo reemplazo en la fórmula original, y entonces a mí me va a quedar que el I de vértice es igual a menos 5, recuerden que lo voy a reemplazar en estas x, ¿sí? Por, entre paréntesis, 0,2, todo al cuadrado, más 2 por 0,2, todo eso menos 1. Y esa cuenta, ¿cuánto les da? Esperen que es asignado con la calculadora. Cuadrado. Más 2 por 0,2. Menos 1. Da menos 0,8. Menos 0,8. Ahí está. Entonces ya tenemos el vértice. Sin intentar representar el gráfico, ¿no? Como lo hago con el lapicito este que a veces uno usa. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la imagen de esta función? ¿Cuál Menos sería? 0,8 más infinito. No. Al menos infinito sería, profe, porque el menos 5 es menor de 0. Claro, O sea, tiene concavidad negativa. Es decir, uno lo puede interpretar de esta manera. Yo sé que la función esta va a ser así. Porque tiene concavidad negativa, ¿no? Y en este punto que es el máximo, el valor del I de... Uy, no pude cambiar color. Ahí está. El valor del I de vértice es el menos 0,8. Quiere decir que la función está para abajo de eso. Pero recuerden que yo tengo que contar de abajo para arriba. ¿Sí? O sea, cuento de menor a mayor. Por eso acá en realidad se dice que la imagen va desde menos infinito hasta el menos 0,8. Con corchete.
¿Se entiende la diferencia? Ahí tenemos que tener en cuenta la concavidad y tener en cuenta que contamos desde el más chico al más grande, y acá el más chico es el menos infinito. Noten cómo todo esto a nosotros nos da unas herramientas bárbaras para hacer el ejercicio completo. Antes de hacer el ejercicio completo, ¿sí? Vamos a definir una sola forma más para la función cuadrática. ¿Por qué? Porque así, como las raíces definen la expresión factorizada de la cuadrática, el vértice define la expresión canónica de la cuadrática. O sea que nosotros podemos expresar la función cuadrática solamente conociendo el vértice. Y, como en todos los casos, el término de A. Noten qué es lo que pasa acá. A la cuadrática, yo la puedo expresar conociendo el término de A, conociendo el X de vértice y conociendo el Y de vértice. Es decir, el ejercicio normalmente a mí me piden calcular las raíces y expresar en forma factorizada, calcular el vértice y expresar en forma canónica. Y el procedimiento es el mismo. Yo tengo los valores y los reemplazo. Entonces, lo mismo que hicimos con el ejemplo anterior, con las raíces, que aquello a los que les calculamos lo expresamos en forma factorizada, vamos a hacer lo mismo. Miren qué es lo que va a pasar. Acá, ¿sí? Nosotros ya definimos que A vale el 2 y que el vértice, en este caso, era el 1, 3, ¿sí? Este es el primer ejemplo. Vamos otra vez. Este es el primer ejemplo, este primero, en donde el vértice fue el 1, 3. Entonces, teniendo ese vértice, el vértice 1, 3, y sabiendo que A es igual a 2, vamos a expresar su forma factorizada. Es decir, la forma factorizada a partir de Y es igual a A por X menos X de vértice, todo al cuadrado, más Y de vértice. ¿Qué hacemos? A A lo reemplazamos por el 2, a X de vértice lo reemplazamos por el 1, y a Y de vértice lo reemplazamos por el 3. Y me queda finalmente, recuerden que esta es forma polinómica. Y reemplazando finalmente, a mí me queda que Y es igual a 2 por X menos 1, ¿sí? Recuerden que 1 es el X de vértice, todo al cuadrado, más Y de vértice, que sería el 3. Entonces, esta forma que acabamos de reescribir acá, representa exactamente la misma función cuadrática, solo que esta está en forma polinómica y esta está en forma canónica. Lo único que hacemos es reemplazar el valor. Nada más. ¿Sí? Vamos a hacerlo con el otro ejemplo. Después son todos iguales, ¿no? Ahí está. Este es otro. Acá vemos que el vértice era igual a 1 menos 4, y vemos, vamos a ponerlo acá, que A es igual a 1. Entonces, su forma canónica, recuerden cómo se escribe la forma canónica, A por X menos X de vértice, todo al cuadrado, más Y de vértice. Es decir, Y es igual a 1, ¿sí? Todo eso por X menos 1. O sea, X menos el X de vértice. Que acá vale 1. Todo eso al cuadrado. Y como en la fórmula yo tengo un más Y de vértice, y el Y de vértice es negativo, más por menos es menos, entonces en definitiva me queda menos 4.
Y esto que tengo acá es la forma canónica de la función polinómica del ejemplo B. Todos los datos se sacaron del ejemplo que se resolvió anteriormente. Fíjense que acá no hay que aprenderse la fórmula de memoria, simplemente es poder interpretarla y reescribir los datos. Otra cosa importante, puede pasar que este ejercicio se dé al revés, o sea, se dé en forma canónica y ustedes tengan que llevarlo a la forma polinómica para calcularle las raíces. Es decir, acá tendrían que aplicar binomio al cuadrado, distributiva, y luego sumar lo que puedo sumar entre sí. Pero como lo comenté, suma, resta, multiplicación de polinomios, hay que saberlo, ¿sí? Así que les recomiendo que cuando puedan, lo repasen. Este último ejemplo no hace falta porque es muy parecido, simplemente cambio un número. Y ahora sí, vamos a hacer un ejemplo completo. Miren que no tengo nada escrito, ¿sí? Solo tenía unos ejemplos, pero en realidad son para la clase que viene. Los tengo ahí a mano solo porque los anoté hace un ratito. Miren lo que me pide, es un ejemplo bien completo. Representar y analizar la siguiente función cuadrática. Y acá necesito que me ayuden con un par de cuentas. Para representarla, necesito sus elementos característicos. Las raíces, la ordenada y el vértice. Y para analizarla, tengo que recordar lo de las clases anteriores, que es positividad, que es negatividad, ver cuándo crece, ver cuándo decrece, o sea, cuándo va hacia abajo, cuándo va hacia arriba, y definir el dominio y la imagen. Pero ya habíamos mencionado que para este tipo de funciones, a menos que se indique lo contrario, el dominio, o sea, los valores de X que puede tomar, son todos los reales. Y la imagen va a depender del I de vértice, como lo vimos hace un ratito. Así que bueno, vamos a hacer este ejemplo. Primero vamos a buscar sus elementos característicos, después la vamos a graficar, y por último la vamos a analizar. Entonces, primero, vamos a definir A, que vale 2, B, que vale menos 4, y C, que vale menos 6. Y vamos a buscar primero, vamos a definir primero la concavidad. O sea, como A es igual a 2 y es mayor a 0, tiene concavidad positiva. Es decir, ¿se va a abrir hacia arriba o hacia abajo esa función? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba. Exacto. Perfecto. Vamos a buscar ahora, ¿sí? Muy coloreando cuáles son los elementos que vamos definiendo. La concavidad. Y ahora vamos a buscar las raíces, ¿sí? Las raíces. Vamos a colorear. En verde. En verde es lo importante. Vamos a buscar las raíces, que como ya se mencionó, es x1, 2, a partir de la fórmula, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Reemplazando con los valores de a, b y c que se definen de la fórmula particular. Es decir, que a mí me va a quedar arriba menos, y acá es donde vemos esto que va el menos 4. ¿Por qué? Porque el menos está en la fórmula y b es menos 4, más menos raíz. B al cuadrado, o sea, b, que es menos 4, todo al cuadrado. Menos, porque está en la fórmula, 4, porque está en la fórmula, a, que vale 2. Menos por menos c, por c, que vale menos 6. Y abajo me queda 2 por 2. Acá, como les digo siempre, acá ya directamente usé la calculadora, teniendo en cuenta lo siguiente. Yo puedo resolver esto. Puedo resolver todo esto que está acá adentro. Y puedo resolver este producto de acá abajo. Menos 4, ¿qué me queda? 4.
positivo. Más menos. Raíz. ¿Qué me queda dentro de la raíz? Ocho. 64, profe. 64. 64, exactamente. Ah, sí, es 8 después la raíz, ¿sí? Está bien. Y abajo me queda 4. Y acá, como bien acaban de mencionar, voy a tener 4 más menos 8 sobre 4. A partir de ahí obtenemos los dos valores de las raíces. X1 y X2. Hagan la cuenta ustedes. ¿Quién sería X1? Directamente, el resultado final. 3 3, exacto. ¿Y quién sería X2? menos 1. Menos 1, perfecto. Entonces, tengo ahí las dos raíces. Las dos raíces. Vamos ahora a definir la ordenada, que en realidad la ordenada sale enseguida porque acá donde tengo el C, directamente digo que C es la ordenada. La pinto de una, nomás así. Ordenada al origen. ¿Qué elemento característico me falta? Para poder graficarla. Tengo concavidad, raíces, ordenada. ¿La imagen, profe? El vértice, El vértice. El profe. vértice. Falta la imagen. Vértice. Falta la imagen también. Pero para definir la imagen, primero necesito el vértice. Por eso repito, tenemos 3 pasos para esta situación. Primero buscar los elementos, concavidad, raíces, ordenada y vértice. Después graficamos y ahí le hacemos el análisis, porque tenemos todo a mano. Entonces vamos a buscar ahora lo otro importante, que es el vértice. Profe, disculpe. Sí. ¿Por qué era X1, era 3? Sí, porque vos haces... Me perdí. Mario. Porque vos haces con el más primero. Para X1 Sí. haces la suma. Entonces vos Ajá. fíjate, que acá te va a quedar 4 más 8 sobre 4. 4 más 8 es 12. Y 12 dividido 4 es 3. Ah, ok, listo. Y lo mismo con la resta, ¿sí? Ok, listo, ahora sí. Gracias. No hay problema. Y vamos a buscar el vértice, que como bien sabemos, se expresa como B mayúscula, es igual a el X de vértice y el Y de vértice. Ahí está. Vamos entonces a hallar esos valores. Se dijo que el X de vértice lleva la fórmula, vamos a ponerlo así, menos B sobre 2A. Esto es igual. Arriba me queda menos, entre paréntesis, menos 4, que era el valor de B, y abajo me queda 2 por 2. Si yo resuelvo eso, arriba me queda menos por menos más, entonces tengo un 4, abajo tengo 2 por 2, 4, y esto no es otra cosa que 1. El X de vértice es el 1. ¿Cómo hallábamos el Y de vértice? El Y de vértice, reemplazando ese 1 en la fórmula original que era esta que está acá, ¿no? 2x al cuadrado menos 4x menos 6. Entonces, al reemplazar en x por el 1, a reemplazar el x por el 1, esto me da ¿cuánto? 8. Menos 8, exacto. Entonces ahí ya tengo el vértice. El vértice es igual al punto 1 menos 8. Ahí está. Entonces ya tengo los elementos para poder representar la función. Con todos esos datos vamos a ir al graficador. O sea, ustedes van a tener una hoja cuadriculada, ¿no? Pero yo la voy a usar en el graficador. Así que les voy a dejar de compartir esto. Les voy a dejar de compartir esto. Y les voy a compartir un GeoGebra. Profe, ahí ya sabemos que si el Y de vértice es menos 8 y la concavidad es positiva, la imagen va a ser de menos 8 a más infinito, ¿no? Exactamente, perfecto, exacto.
Exacto. Entonces, miren lo siguiente. Nosotros encontramos las raíces. ¿Están viendo el GeoGebra? Sí, sí. ¿Sí? Sí, Fíjense, profe. acá están marcadas las raíces. El -1 y el 3, que son las raíces. O sea, yo ya sé que x1 están escritas al revés, ¿no? Pero bueno. -1 y 3. Y obtuve, vamos a alejar un poco esto, ahí está. Y obtuve que la ordenada al origen era -6. Sabía que la ordenada al origen era -6. Entonces, en -6 yo tengo la ordenada al origen. Es esta que está acá. Y el vértice está en 1 de x, que está acá, -8 de y, que está acá. Entonces, ese punto que acabo de agregar es el vértice. En -1, 8. -1, 1 menos 8 es el vértice. Fíjense que uno puede imaginar acá entonces que la función hace así. Obviamente acá es muy largo el tramo, se me complicó con el mouse, pero yo sé que la parábola es esa, la parábola azul que acabo de dibujar. Quiero mostrarles una cosa que tiene que ver con esto que comenté del eje de simetría. El eje de simetría es el x de vértice, es decir, el 1, el x igual 1. Si ustedes marcan en el x igual 1, lo que va a pasar... Uy, eso no quería que pase. Si ustedes marcan en ese eje el x igual 1, fíjense que esta recta vertical, vamos a cambiarle de color, ahí está. No, verde, siempre se sabe. Ahora sí. Esa recta vertical que está acá va a dividir a la cuadrática, a la parábola, en dos sectores completamente simétricos. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense lo que va a pasar acá. A ver si me siguen con esto. Este es el eje de simetría. Miren lo que pasa. A la izquierda del eje de simetría tengo que moverme 2 lugares para llegar a la raíz. Y a la derecha del eje de simetría tengo que moverme 2 lugares para llegar a la otra raíz. Entonces, si yo tengo un punto acá que está a un lugar del eje de simetría, exactamente un lugar a la derecha, también es un punto que pasa por la función. Entonces, conociendo eso, yo puedo dibujar mejor la gráfica. ¿Por qué? Porque yo sé que va a pasar por acá y acá tengo un punto adicional. Por la característica del eje de simetría. Fíjense, va a pasar por ahí. Si yo agrego esta función, fíjense qué pasa. Exactamente por ese punto. ¿Sí? Voy a borrar mis dibujos feos. Ahí. Y noten cómo pasa exactamente por ese punto que les dije. Y lo mismo va a pasar con lo demás. Si ustedes buscan, van a ver que acá se mueve uno y un pedacito, la misma distancia de uno y un pedacito para el otro lado. Es decir, este eje verde, conocido como el eje de simetría, me permite saber de qué manera se comporta la función. Porque es simétrica respecto de ese eje. Y por último, así terminamos, esto más o menos ya lo trabajamos, que es el análisis de la función, ¿sí? Recuerden que nosotros lo que definimos es dominio imagen, que acaban de nombrar la imagen, ¿sí? O sea que sale enseguida dentro de todo. Teniendo la cuadrática, yo automáticamente sé lo siguiente. El dominio, como se mencionó, es siempre lo mismo, todos los reales. La imagen, como bien lo acaban de decir, al ser con cavidad positiva y tener vértice en -6 y de vértice en -6, la imagen va desde -6 hasta el más infinito.
Y todo lo demás, que son elementos que ya analizamos, les va a quedar para que lo terminen ustedes. La concavidad positiva, la concavidad negativa, y algo que vamos a ver en la clase que viene, que es el intervalo. Profe, Sí. ¿no era la imagen -8? Ah, sí, -8, madre mía. Estaba mirando la ordenada. Ahí está. Gracias por avisar. Ahí está. La imagen es de -8 más infinito. Entonces, conjunto de positividad y conjunto de negatividad es algo que ya pueden manejar, que no se les va a hacer un problema, porque recuerden que todo lo que está arriba del eje X es positividad y abajo del eje X negatividad. Que las raíces cortan al intervalo, cortan al eje X en 3 intervalos. Y a partir de ahí veo qué es lo que está arriba, qué es lo que está abajo, y defino en definitiva el conjunto de positividad y de negatividad. Es algo que ya trabajamos. Y por último, intervalo de crecimiento y decrecimiento, es algo que también sale, pero que está en los apuntes teóricos, está en el apunte teórico que yo subí, pero si no sale lo vemos en un ratito la clase que viene, que vamos a hacer algunos ejercicios variados de cuadrática, pero son relativamente sencillos. Más o menos Profe. hasta acá, sí. Yo sé que lo dijo para la próxima clase, pero por las dudas, sacarme la duda del intervalo, por Sí. ejemplo, de decrecimiento de esta función, ¿qué sería de más infinito hasta el vértice, hasta -8? No, vos tenés que tomar el X de vértice para eso. Por eso lo anoté también. ¿Viste que acá Ajá. está el X de vértice? El Sí. X de vértice te separa la función en dos. El que viene desde menos infinito y el que va, acá, y el que va hasta más infinito, ¿no? O sea, desde menos Sí. infinito hasta el 1 y del 1 hasta el más infinito. La curva en el intervalo azul, la curva, acordate que la roja, la curva en el intervalo Sí. azul, ¿va hacia abajo o va hacia arriba? ¿Crece o decrece? Decrece. Decrece, porque ves que Decrece, tiene va para este abajo. sentido que va para abajo. Entonces, el intervalo de decrecimiento es el que arranca en menos infinito y termina en el 1, o sea, en el eje de simetría, o el X de vértice. Y si vos ves el otro intervalo, este que está acá, desde 1 a más infinito, fíjate que la curva, a ver si pongo bien el color, acá. El pedazo de la curva es este que está acá, ¿ves? Este pedazo es el de la curva. Esa curva va en subida. Entonces, ¿eso qué es? El intervalo de crecimiento, porque la función es creciente en ese caso. Es como cuando lo comparás con la lineal. ¿Va hacia arriba o va hacia abajo? ¿Crece o decrece? Claro, ¿Crece son los o valores en el eje X. Claro, siempre son los valores en el eje X. Por eso separamos los intervalos mirando el eje X. Lo único que hacemos mirando el eje Y es la imagen. Todo lo demás se hace en base al eje X. ¿Ves? Vos acá decís que el intervalo de crecimiento es de 1 hasta más infinito. ¿Se entiende más o menos? Por eso digo que esto es sencillo, sale enseguida. Tienen que saber cómo cortar el intervalo, acá al eje X. Al eje X lo cortan con el eje de simetría.